Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. La cultura fenicia era de raza semita, procedentes posiblemente de las costas del Golfo Pérsico. El nombre étnico que se daban los pobladores de la cultura fenicia a sí mismos era Kenaani, Cananeos, Binkeneán o hijos de Canaán. Estos nombres coinciden con los pobladores de Canaán citados en la Biblia. En este video vamos a recorrer la historia de esta antigua cultura. La cultura fenicia se desarrolla en Asia Menor, a orillas del mar Mediterráneo y al oeste de Siria. Su territorio pertenece en la actualidad al Líbano. Eran grandes navegantes y comerciantes. Crearon y propagaron su alfabeto, del que se derivaron casi todos los alfabetos del mundo antiguo. El territorio de Fenicia se situaba al oeste de Siria. Comprendía una estrecha faja de territorio aproximadamente de unos 40 o 50 kilómetros de ancho por 200 kilómetros de largo, cuyos límites fueron, por el norte, con Siria en el Golfo de Alejandría, por el sur con Palestina al Monte de Carmelo, por el este con las montañas del Líbano y por el oeste con el mar Mediterráneo. El territorio es abrupto y recortado por pequeños golfos, sin la posibilidad de desarrollar la agricultura. Sin embargo, la palmera creció en abundancia, originando el nombre de Fenicia, que quiere decir país de las palmeras. Su territorio accidentado, así como el aislamiento de sus pueblos por las estribaciones del Líbano, los empujaron al mar Mediterráneo, haciéndose grandes marinos, eficientes comerciantes y buenos colonizadores. En el litoral y algunos islotes establecieron muchos puertos seguros e importantes, tales como Biblos, Sidón, Tiro y Arad. Por otra parte, sus bosques de cedros y cipreses les proporcionaron maderas para la construcción de sus barcos, con los cuales surcaron los mares. Los fenicios eran de raza semita, procedentes, como dijimos antes, de las costas del Golfo Pérsico. Hacia el 3000 a.C. ya existía Biblos, como la ciudad más importante de Fenicia, que mantenía relaciones comerciales con Egipto, intercambiando los cedros del Líbano con los papiros de ese país. En su evolución histórica podemos encontrar tres períodos bien definidos: el período de Sidón, el período de Tiro y el período de Cartago. En el primer período destacó como centro de importancia naval y comercial la ciudad de Sidón. Sus barcos navegaron en la cuenca oriental del mar Mediterráneo. Llenaban sus bodegas con las mercancías procedentes de Chipre, Rodas, Asia Menor, Grecia, islas del mar Egeo y costas del mar Negro. Los sidonios no formaron colonias, pero sí establecieron concesiones en países civilizados y factorías en los pueblos bárbaros, donde obtenían esclavos, pieles y metales a cambio de los productos de su industria. Este período llegó a su fin cuando los filisteos saquearon y destruyeron la ciudad de Sidón en el siglo XII a.C. El segundo período se denomina así por la hegemonía que tuvo la ciudad de Tiro en la actividad comercial. Este pueblo heredó el espíritu aventurero y comercial de los sidonios. Extendió su hegemonía marítima hacia la cuenca occidental del Mediterráneo, incluyendo el sur de Italia, las islas de Malta, Sicilia, Cerdeña, Córcega, la costa sur de España y norte de África, cruzando el estrecho de Gibraltar, y llegó hasta las costas de Inglaterra por el norte, las Islas Canarias por el sur y las Islas Azores por el oeste. Los tirios no se conformaron con las relaciones comerciales, también se establecieron en algunos lugares estratégicos, fundando ciudades y colonias. Los asirios, caldeos y persas subyugaron a los tirios, que dieron lugar al surgimiento de otros pueblos comerciales como Cartago y Grecia gracias a la decadencia de Tiro. Cartago se convirtió en una de las ciudades más importantes y prósperas del Mediterráneo. Su origen lo encontramos en una pequeña colonia fenicia ubicada al norte de África. Su dominio comercial abarcó desde Sicilia hasta las costas españolas. Sus grandes rivales fueron los griegos y posteriormente los romanos, quienes destruyeron la ciudad de Cartago en el 146 a.C. durante las guerras púnicas. Como pueblos comerciantes e industriales, generaron una clase de ricos quienes eran los gobernantes y por tanto conformaban un gobierno oligárquico. Algunas ciudades eran gobernadas por un rey o por magistrados llamados sufetes, pero controlados por la nobleza despótica que manipulaban al rey.
Las ciudades fenicias orientales eran políticamente independientes unas de otras. El territorio sobre el que cada una de ellas ejercía su dominio era sorprendentemente pequeño, con una extensión de tierra suficiente como para alimentar con su cosecha a todos sus habitantes. Aunque las ciudades más grandes como Tiro y Sidón debieron de tener cierta hegemonía sobre las otras, sin embargo, nunca hubo una confederación fenicia. Esto hace aún más sorprendente el éxito del comercio fenicio, que en economía llegó a ser una auténtica potencia mundial. La misma Cartago incluso no fue un poder estrictamente imperialista. Buscó un dominio comercial, se impuso por las armas, pero nunca buscó sus posesiones con un afán de imponer su poder en el sentido del dominio político. Cartago tuvo, en principio, solo un pequeño territorio, pero en el siglo V se había extendido cubriendo una amplia zona del noroeste tunecino. Aún así, la misma Cartago no pasó de ser una ciudad-estado y nunca fue una nación. Los territorios que dominaba solo fueron utilizados para su servicio cuando era necesario. Así, en sus extensos territorios en África, solo pocos habitantes de la zona eran fenicios. El resto debían de ser bereberes y esclavos. En Hispania no se tienen noticias exactas sobre su dominio. Los cartaginenses, al menos antes de los Barca, se debieron limitar a cobrar tributos, a explotar las tierras económicamente y a exigir las contribuciones haciendo levas para el ejército en caso de necesidad, lo mismo seguramente que en territorio africano. Ya en época de los Barca, estos tal vez quisieron constituir en Hispania una monarquía de tipo helenístico y Aníbal mismo se casó con Imilce, princesa originaria de Cástulo. En la documentación egipcia, ugarítica, asiria y aún más tardía, siempre existen claras referencias a los reyes fenicios. Estas monarquías eran, en principio, hereditarias, aunque esto no siempre ocurriera en la práctica. Pueden establecerse listas dinásticas, pero no están completas y solo para las grandes ciudades como Sidón, Tiro, Arados y Biblos. Más tarde, la forma de gobierno pasó a ser una oligarquía. Los consejos de ancianos, formados por ricos mercaderes bajo el dominio persa y quizás antes, eran al principio los asesores de los monarcas y comenzaron más tarde a tener un poder total. En Tiro surgieron unas magistraturas que se encargaban de las funciones ejecutivas. Lo mismo sucedió en Cartago, probablemente en el siglo V a.C. El poder constitucional se hallaba en manos de dos magistrados, quizá elegidos anualmente y llamados jueces o sufetes. Existía un senado de 300 miembros vitalicios, también existía un consejo de 104 miembros que formaban una junta o tribunal de inspección pública. Ante ella, los generales y funcionarios tenían que dar cuenta de su actuación en el cargo. Finalmente, funcionaba una asamblea del pueblo cuya relación con el resto de las instituciones no está muy clara. Este gobierno recuerda al gobierno democrático de Atenas y más tarde al republicano de Roma. La elección para las magistraturas y la entrada en el Senado parece que se basa en la riqueza más que en razones hereditarias, al menos en el siglo V a.C. La clase mercantil adinerada era la que dominaba el poder del Estado. Los fenicios se destacaron por su labor de colonización en lugares distantes a su territorio, extendiendo su influencia económica y cultural por todos los pueblos de la cuenca del mar Mediterráneo. Practicaron sistemas de colonización que fueron las concesiones, las factorías y las colonias. Las concesiones eran obtenidas por medio de las negociaciones con países civilizados para establecerse en un barrio o en un lugar de la ciudad, donde ubicaban depósitos, bazares o mercados públicos. Las factorías eran fundaciones que se establecían en los países bárbaros para realizar trueque. Estas tenían fortificaciones para su defensa en caso de ataque. Las colonias eran ciudades o establecimientos humanos en tierras extranjeras con sumisión al país de los fenicios. Así surgieron Gades, la actual Cádiz, Málaga al sur de España o Cartago al norte de África.
No existe noticia alguna de las rivalidades o las inquietudes sociales que debieron existir en los diferentes estados fenicios, como hubo en Grecia y en Roma. En un principio había un gran abismo entre las clases sociales altas y bajas, pero no se sabe si continuó existiendo en época más tardía. Solo se sabe que los libios estaban al servicio de los púnicos y que se mostraban descontentos, pero más tarde, gracias a sus rebeliones, alcanzaron los derechos de los púnicos y que fueron ellos, más que los descendientes de los fenicios, los que mantuvieron la lengua y la cultura púnica en el reino númida tras la caída de Cartago. Los historiadores del mundo púnico se niegan a admitir la existencia de los fenicios puros. Ni siquiera admiten que los fenicios tuvieran una conciencia clara de su raza e incluso de su nacionalidad. Quizá por propia vocación o interés comercial y su paso por distintas naciones, asimilaron lenguas, culturas y cultos de otros pueblos. Por esto mismo, posiblemente tuvieron éxito en su comercio, pues supieron alentar a las gentes de otras culturas y condiciones a relacionarse con ellos e incluso a dejarles que se establecieran en sus territorios. Fue la cultura griega la que más influyó en la púnica, pero también se encuentran influencias a la inversa y la presencia del mundo púnico en las culturas egipcia, asiria, griega y etrusca, por lo que es tan difícil definirlos. Al mismo tiempo, socialmente, los fenicios se mezclaron más que en ningún otro pueblo con gentes de otros lugares donde se asentaron. Los matrimonios mixtos entre fenicios y nativos eran corrientes, por lo que hay tres factores destacables de esta civilización: la mezcla con otras culturas, la división e independencia de sus ciudades y las influencias recíprocas con otros pueblos. Los fenicios desarrollaron intensa actividad económica industrial, comercial, marítima y empresarial. Los fenicios desarrollaron varias industrias: la del tejido, la del tenido, la del vidrio y la de los metales. En la industria del tenido fueron fabricantes de tintes, especialmente de la púrpura, que proporcionaba el caracol marino murex o muris. Confeccionaron tejidos finísimos de color púrpura que fueron delicias de la nobleza del mundo antiguo. Asimismo, fueron creadores del vidrio blanco traslúcido que, debido a la combinación de la arena fundida con óxidos metálicos, eran de varios colores. Finalmente, como metalúrgicos, fabricaron armas de bronce y hierro, joyas de oro y plata, también utensilios de cobre y bronce. En muchas producciones imitaron a otras culturas. Fenicia fue una sociedad mercantilista, por eso se dice que los fenicios fueron creadores de las empresas industriales, navieras, constructoras y comerciales. Desarrollaron la técnica del comercio internacional con los seguros, el crédito documental, los préstamos, la financiación por acciones o a cuenta y el sistema de descuentos. Con los productos de su industria y del comercio desarrollaron la navegación, recorriendo el Mediterráneo en todas las direcciones, el mar Egeo y parte del Atlántico. Al desconocer la brújula, sus barcos navegaban pegados a las costas. De noche se guiaban observando la posición de las estrellas. Los barcos eran impulsados por remos y por una vela cuadrada que solo aprovechaba cuando el viento era favorable. Siguieron dos rutas comerciales importantes. Por vía marítima, de Europa traían plata, hierro, plomo, estaño, ámbar, cereales y lana. Del África, marfil, oro, plumas de avestruz y el papiro. Por vía terrestre, de Arabia, Mesopotamia, Persia e India, utilizando caravanas, traían vinos, aceites, especias, perfumes, telas, etc. Los fenicios fueron grandes navegantes, por lo cual se expandieron y lograron colonizar muchos lugares cercanos a sus límites comerciales. La permanente actividad comercial hizo que los fenicios crearan grandes talleres con numeroso personal, muchas veces con asociación de capitales y la unión de varias personas para conducir en serie y obtener beneficios en común. Por ejemplo, fueron empresas fenicias las que, por encargo del rey Salomón, construyeron el famoso Templo de Jerusalén en un período de 7 años. Los fenicios eran politeístas, adoraban a los astros y a los fenómenos de la naturaleza. Sus divinidades principales fueron Baal, el sol, el maestro, dios de las lluvias y las tormentas; Astarte o Baalit, la luna, diosa de la vegetación y la fecundidad. Estos dioses recibían otras nominaciones en donde se les adoraba: Adonis en Biblos,
Eshmun en Sidón, Melcar en Tiro y Baal Moloch en Cartago. El arte de la cultura fenicia es un arte marcadamente artesanal, el cual alcanzó su esplendor, lo cual les confirió productos de un alto valor para el intercambio con otros objetos, siendo un producto muy valioso para otras culturas o pueblos. Por ejemplo, en el Viejo Testamento se citan algunos pasajes en el que se observan las habilidades de elaboración de estos productos por los fenicios. El artista Hiram fue enviado para construir y decorar el templo de Salomón en Jerusalén. La influencia de Egipto en el arte fenicio puede considerarse prominente sin descartar a otros pueblos que tuvieron contacto con la cultura fenicia a través del comercio, como Siria. Los cipriotas, los asirios y los pueblos egeos también influyeron. Después de todo, estos pueblos también eran sus clientes y sus gustos, religión y tradiciones eran tenidos en cuenta por los fenicios a la hora de crear estas obras. Respecto a la arquitectura, se han encontrado piezas en buen estado de conservación, como por ejemplo la diosa Tanit procedente de la necrópolis del Puig des Molins, que se expone en el Museo de Ibiza. Los fenicios utilizaron a fines del tercer milenio a.C. la escritura cuneiforme en tablillas de arcilla por influencia de Babilonia. Posteriormente, utilizaron la escritura jeroglífica en el papiro durante el predominio de los faraones egipcios. La necesidad de comunicarse con los pueblos del mundo antiguo de las diferentes lenguas y la de poder mantener su imperio comercial los llevó a crear un alfabeto compuesto de 22 signos que representaban sonidos elementales de la voz humana con los cuales podían escribir cualquier palabra. Este alfabeto fue mejorado por los griegos, quienes agregaron las 5 vocales. Espero que el video haya sido útil para conocer más acerca de esta cultura. De ser así, te agradecería que puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café, nos veremos pronto. Hasta luego.